Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja, no lleva sus deberes ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, estimados y apreciados hermanos y hermanas, ahí donde os encontréis en cualquier lugar de nuestro planeta Tierra, que lo seguís por internet, que sabéis que estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros la palabra de Dios. Es un placer y un privilegio poderlo hacer. Y antes de poder comenzar con la reflexión de esta mañana, es bueno y es necesario y fundamental que lo hagamos haciendo una oración. Amoroso y bendito Padre que moras en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. Que en estos momentos, querido Jesús, que abriremos tu palabra, queremos encontrarnos contigo. Queremos poder reflexionar y compartir con los otros cuán grandes cosas has hecho tú por cada uno de nosotros. Así como lo decíamos en el himno, es hora de levantarnos y de compartir todo aquello que tú haces por nosotros y por la humanidad entera. Gracias te damos, Señor, porque tú has dejado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo ha comenzado y culminará la labor de transformación de nuestro corazón y de nuestro carácter. Te suplicamos, querido Dios, que tu mano sanadora y consoladora esté sobre todos aquellos que sufren, que padecen y que están pasando momentos difíciles. Queremos tener un pensamiento de solidaridad sobre todos aquellos que han perdido un ser querido en estos últimos tiempos, por las razones que sean. Ellos necesitan el consuelo que viene de ti, la esperanza que tú has dejado en la palabra, y necesitan de nosotros para que podamos llevársela y consolarlos los unos a los otros. Que estos momentos de reflexión, Señor, sean bendecidos por ti, sean dirigidos por ti, y que sean tus pensamientos los que gobiernen nuestra mente. Que te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús.
Amén. Antes de pasar a la historia de los niños, que es una historia muy especial, que os pido a los adultos y a los niños que pongáis mucha atención, permitidme que lea tres versículos del Salmo 113, donde dice: alabad siervos de Dios, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Alabemos a Dios a través de nuestros cantos, la reflexión, la historia de los niños y el compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, niños. Mi nombre es Cecilia y hoy os voy a contar una historia que trata de dos hermanitos. Ellos estaban muy contentos porque iban a visitar a los abuelos. Sus abuelitos vivían en el campo. Cerca de la casa había un río. A ellos les encantaba ir a ver unos peces de colores que había en ese río, jugar con el agua, coger piedrecitas. Y todas las mañanas el abuelo, mientras ellos desayunaban, les contaba o les leía un trocito de la Biblia. Y un día, Carlos dijo: oye, abuelo, ¿por qué me lees la Biblia cada día? ¿Es bueno leerla? A mí me gustan esas historias, pero ¿tú crees que tenemos que leerla a diario? Y el abuelo, que estaba encendiendo la chimenea, le dijo: te voy a poner un ejemplo. Cogió la cesta del carbón, tiró el carbón al lado de la chimenea y se la dio a su nieto y le dijo: con esta cesta, ve al río y tráemela llena de agua. El niño salió de la casa corriendo, se fue al río, metió la cesta dentro del agua y caminó otra vez para la casa. Pero por el camino el agua se le había caído. Y cuando llegó, le dijo al abuelo: abuelito, he llenado la cesta de agua, pero se me ha escapado toda. El abuelo le dijo: bueno, cariño, es que a lo mejor no fuiste muy rápido, así que ves y haz otro intento y corre un poco más. Así que el niño fue, corrió, metió la cesta en el agua, la sacó, corriendo fue otra vez a la casa, pero por el camino se le volvió a salir el agua y le dijo: abuelo, esto es imposible. Si tú quieres que te traiga agua, pues dame otro recipiente, una olla, un cubo. Y el abuelo le dijo: es que, Carlitos, no quiero otro recipiente, quiero el canasto del carbón lleno de agua. Así que le dijo: venga, haz otro intento y date prisa. Así que él lo cogió y salió de la casa. El abuelo salió detrás de él para ver qué hacía. Fue corriendo y pensaba: lo voy a llenar otra vez y correré mucho, pero le voy a demostrar a mi abuelo que en esto no se puede traer agua. Así que lo metió en el río, lo sacó otra vez, salió corriendo y llegó donde estaba el abuelo por fuera de la casa y le dijo, casi sin respiración: abuelito, esto es inútil. Y el abuelo le dijo: ¿pero por qué es inútil? Porque por mucho que meto la cesta en el río, no consigo traértela llena de agua. Entonces el abuelo le dijo: pero Carlos, ¿tú no ves algo diferente? Mira adentro. Miró y dijo: abuelo, no veo nada especial. Mira bien, Carlos. Abuelo, ¡abuelo! ¡Pero si está limpia! Ya no hay carbón, no hay restos de carbón, tampoco hay palitos. ¡Abuelo, qué bien ha quedado!
Cada día. La Biblia nos va ayudando a limpiarnos por dentro de esas palabras que no debemos decir, de esos pensamientos que no debemos tener, y nos ayuda a hacer muchas cosas buenas, agradables a Jesús. Así que, niños, yo os invito que los que sepáis leer, cada día leer un poquito de la Biblia. Y los que no, que son más pequeñitos, pues los papás que os cuenten las historias bíblicas. Un besito y hasta otra. Adiós. Muchas gracias a Ceci por esa bonita historia y por enseñarnos lo importante que es el estudio de la palabra de Dios cada día para todos y cada uno de nosotros. Ojalá sinceramente que utilizáramos la Biblia tanto en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, para reflexionar, para meditar, para lograr encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y para poder hacer cosas buenas para su honra y su gloria. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros un tema basado en el libro de Marcos, en el capítulo 5 y del versículo 1 al versículo 20. Fijaros que hay una frase que solemos decir muchas veces, otra vez más de lo mismo, como tratando de demostrar que en la vida, como se suele decir, no hay nada nuevo escrito bajo el sol, que todo parece repetirse cíclicamente, que al final y al cabo, desde el comienzo hasta nuestros días, la vida no ha cambiado absolutamente nada. Y posiblemente pueda ser así para algunos de nosotros o para algunas personas que no han tenido la oportunidad de reflexionar bien el propósito de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos? ¿Con quién estamos? ¿Y qué hacemos con las oportunidades que Dios nos da? Fijaros que muchas veces nosotros situamos que el bienestar económico, el bienestar material es lo más importante y hacemos grandes esfuerzos a veces hasta sobrehumanos, que dejamos nuestra salud física, mental y familiar en detrimento de la convivencia o de la relación con Dios. Y hacemos que el bienestar de la economía va a ser lo más importante. Y en la época actual, en la época contemporánea, cuando vemos las discusiones si procede o no procede tener determinado tipo de negocios abiertos o cerrados, si la economía va a funcionar o va a levantarse y va a dejar de haber tanta crisis económica, nosotros afirmamos, dicen los economistas, que la economía es lo más importante. Sin la economía que funcione, el bienestar social no funcionará. No siempre podemos decir que para mantener el nivel económico cualquier fin y cualquier medio es válido. No, el bien común, el beneficio de toda la sociedad no justifica los medios que muchas veces empleamos. Voy a daros un pequeño ejemplo. Decimos que necesitamos alimentar a la población mundial y para ello expoliamos la naturaleza. Vaciamos los océanos y vaciamos el planeta Tierra de los elementos naturales para la subsistencia, para hacer unas superproducciones industriales de algunos productos. Y al final, a lo largo, ni economía, ni salud, ni bienestar social. Nosotros, para poder vivir bien, para poder establecer un nivel de equilibrio social, equilibrio moral, equilibrio espiritual, equilibrio económico, inclusive, debemos pensar en las prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde se sitúa el valor de nuestras decisiones? ¿A qué valoramos más? ¿Lo que tenemos? ¿Lo que recibimos? ¿Lo que damos? ¿O lo que somos? ¿O a nuestro Señor Jesucristo? Hay una necesidad de tener un justo equilibrio entre las decisiones personales, la responsabilidad personal y la responsabilidad colectiva. Yo he oído muchas veces decir,
es que es culpa del gobierno, es culpa de la sociedad, es culpa de esto, echando la culpa al global de la humanidad. Pero no pensamos en que si mi decisión, en que mi acción del momento puede estar repercutiendo en ese bien común o en ese mal común. Nosotros tenemos que darle un verdadero valor a la vida. El episodio de Marcos capítulo 5, que hablo y que he mencionado hace un momento, el versículo 1 al versículo 20, me enseña también que el verdadero valor de la vida no está en lo material, sino está a otros niveles fundamentales. Y algunas veces hay que reconocerlo, que nosotros pensamos que si desarrollamos un determinado proyecto, al final las cosas van a salir bien. Y no siempre salen bien. El final no es lo que resulta. En el capítulo en cuestión de Marcos 5, nosotros nos vamos a encontrar con un personaje que es en un momento determinado objeto y sujeto de terror. Sufre él y hace sufrir a los que están a su alrededor. Se encuentra el episodio diciendo que Jesús se desplaza al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Hay una ciudad cerca donde Jesús llega, es la ciudad de Gadara. Hoy en día parece, según la arqueología bíblica y los que interpretan o estudian un poco la historia y la geografía del desarrollo de los episodios bíblicos, dice que correspondería a la aldea de Cursi. ¿Y por qué la sitúan cerca de la aldea de Cursi? Porque dicen que es una playa corta, tranquila, pero que hacia un lado de la playa hay un acantilado, hay una faleza que corta directamente sobre el mar y que baja como una pendiente. Dice, es aquí donde se sucedió o donde vivían los gadarenos. Está a la orilla oriental del mar de Galilea. Es en la zona que nosotros conocemos y que vemos en muchos de los planos bíblicos llamados la Decápolis. Son 10 ciudades que están ahí marcando la actividad económica y la actividad social de la época. Hay una discusión sobre el nombre, si son gadarenos del versículo 1 a la región de los gadarenos, si son gadarenos, gerezanos o gergesenos. Quizás lo más trascendental no es el nombre, sino lo que sucede ahí. En aquel momento dice que cuando salen de la barca, el versículo 2, viene al encuentro de Jesús y de los discípulos, indudablemente, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaban los grillos y nadie, absolutamente nadie, podía dominarlo. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Él vive en los sepulcros. Sinceramente, no es el mejor lugar para poder vivir o poder dormir. No porque los muertos hablen, sino porque en el contexto en el que se encuentra es de pesar, es de tristeza, es de amargura. Suelen ser alrededor de las tumbas unas más cuidadas que otras, pero no es una vivienda, no es un lugar digno para que un ser humano pueda depositar su cabeza y recuperar física y mentalmente su salud. No. La violencia de este hombre es fuerte porque llega a romper cadenas y grillos. Sí, que lo ataban en las manos, se lo ataban en los pies. Se encontraba él maniatado por la sociedad porque los que vivían en el pueblo de Gadara tenían miedo de él. Él los asustaba y toda la noche, dice el texto, gritaba, gemía, es decir, sufría amargamente. Pero sufría por problemas físicos, por el agotamiento psicológico, pero también porque era atormentado, dice el texto, por un demonio. Era atormentado 24 horas sobre 24 horas, 7 días sobre 7, 365 días al año. Ese hombre no tenía ni descanso
ni reposo. No había paz en su corazón. El hombre sufría. Sin embargo, en un momento de su existencia, ve llegar ante él a un Señor llamado Jesús, que venía del otro lado del mar de Galilea. Tenemos que pensar también en Jesús. Me gustaría que me acompañarais en la lectura de Marcos capítulo 7 y versículos 13, Marcos 3, versículos 7 al versículo 12. Porque quizás me da una indicación. Marcos es como un cronista, como un periodista que parece que está al lado de Jesús tomando nota y observando sus movimientos para poderlos transmitir a aquellos que vivimos en el siglo XXI. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguía una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuántas grandes cosas hacía, cuántas grandes multitudes venían hacia él. Ya le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. En realidad, Jesús, como ser humano, como hijo de Dios e hijo de hombre, necesitaba también descansar. Se agotaba físicamente, pero no negaba la asistencia a nadie. Por eso su fama, su reputación, abarcaba todas las regiones conocidas de aquel momento, todas las que se cruzaban en su camino y en su peregrinar. Dice el versículo 10 que había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres hijo de Dios. Mas él le reprendía. Jesús era un viajante incansable. No se quedaba quieto en un lugar. No daba por terminada, por concluida su misión cuando terminaba una jornada de trabajo. Hasta altas horas de la tarde, de la noche, la gente venía a buscar sosiego, consuelo, sanidad. Viene a buscar también esperanza. No ha cambiado nada, más de lo mismo. Hoy en día también la multitud corre desesperada porque no tiene una esperanza. No ve salida a muchos de sus problemas. No se encuentra en paz consigo mismo. Porque también los demonios de hoy en día, aunque la psicología moderna no quiere reconocerlo, siguen atormentando al ser humano. Y hay otros demonios que no literalmente son demonios, otros problemas que nos agobian, que nos amargan, que nos asfixian. Pero todos van a buscar a Jesús. Ese Jesús que había calmado la tormenta, que es el autor y transformador de la naturaleza, que tiene un poder ilimitado, que no hay nada que se le resista ante él. Él sana a todos, a muchos, dice Marcos. Hay otros pasajes que dicen que por donde pasaba Jesús, los enfermos eran sanados. Pero sí me sorprende en este versículo del Evangelio de Marcos, el versículo 11, como en el capítulo 5 que leíamos hace un momento, en el versículo 7, cuando el demonio le dice, te conjuro que no me atormentes. Y Jesús le decía, versículo 8, espíritu inmundo, sal de este hombre. Los demonios temían a Jesús. Jesús era temido por ellos porque sabía que el poder del demonio, el poder del diablo, el poder del enemigo no puede hacer nada en presencia de aquellos que aman a Jesús, de aquellos que son fieles a Jesús, de aquellos que están con Jesús. Cuando Jesús está en un hogar, el demonio se va, el demonio huye. Pero él querrá entrar y querrá poseer y querrá hacer daño. Aquel hombre, dice el versículo 9, no solo tenía un demonio, dice el versículo 9, legión me llamo porque somos muchos. He tenido la oportunidad de estar con personas que han sido afectadas por posesiones demoníacas. Y la verdad que es tremendo ver cómo el rostro se desencaja, cómo su cuerpo sufre, cómo su mente y sus ojos reflejan angustia, dolor, miedo y sufrimiento.
y solo el poder de Jesús es capaz de liberarlos. Aquel demonio que no es uno, sino es legión, como dicen, son muchos los que lo atormentan. En aquellos momentos ellos le ruegan que le permita ir, dice el versículo 12, que les permita ir hacia los cerdos para que entren en ellos. Y entran en juego en ese momento los personajes que viven ahí en la ciudad de Gadara, los gadarenos. A mí me ha sorprendido siempre que he leído ese texto y me sigue sorprendiendo que ese grupo de personas que se encuentran en esa población, que son poricultores, porqueros, sí, que se ocupan de cuidar los cerdos, tienen cifrada la esperanza, la economía basada en el cuidado, venta y trato con los animales que eran considerados inmundos dentro del pueblo de Israel. ¿Qué hacen ellos? Cuidando cerdos, criando cerdos para poder venderlos y poder hacer que otros, o quizás algunos de ellos podrían hasta consumirlos. Me sorprende, porque se ve que están tan lejos del plan de Dios, del proyecto de Dios, que su corazón se ha endurecido, que les interesa de una manera muy específica los bienes materiales. Cuando Jesús manda a los cerdos, les permite que vayan hacia los cerdos y los espíritus inmundos entran en los cerdos, se van hacia el mar y se despeñan y se ahogan 2,000 cerdos. La economía de esa población se ve seriamente mermada. Pensemos en cualquiera de nuestras ciudades, que empresas van a quiebra, que personas pierden sus trabajos, que hay una crisis financiera tremenda. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a subsistir? A ellos les preocupaba ahora mismo la economía. Para ellos era más importante la economía que lo que podía estar pasando en aquel momento. El versículo 16 y 17 nos dice que los gadarenos, cuando oyeron cómo habían sido liberado este hombre de los demonios y los cerdos se habían despeñado, le ruegan a Jesús que se vaya de sus entornos, que se vayan, que no se quede más ahí. Están dominados, dice el versículo 15, tenían miedo de Jesús, miedo de lo que había sucedido. El versículo 15 dice, ven al que había sido atormentado el demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Miedo del endemoniado? Quizás, porque no entendían qué había pasado. Pero aquí el endemoniado está vestido, tiene ropas limpias, tiene una nueva vida. Dice que está en su juicio, de manera que no haya por qué temerle a él. No haya por qué tener miedo de ese hombre que antes los atormentaba a ellos, que por el problema que les daba lo habían atado antes. Y en vez de alegrarse con él, en vez de alegrarse de que estuviera sano, que estuviera cabal, que ya no los gritara, no los asustara por las noches, no les despertara con gritos de terror, le dicen que se vaya, que se vaya. Rechazan a Jesús. Y hay una pérdida enorme de bendiciones. Porque la economía cuenta, pero no es todo lo que vale en la economía. Mirad lo que dice. Yo os aconsejo a todos aquellos que tienen este libro de la autora cristiana Elena de White, El deseado de todas las gentes, que para mí, junto al Camino a Cristo, es el resumen y el acercamiento más grande que cualquier autor cristiano ha podido tener hacia la persona de Cristo. Es un libro extraordinario, El deseado de todas las gentes. Dice Elena White en la página 305 del deseado de todas las gentes, comentando este episodio, que esta pérdida había sido permitida por misericordia hacia los dueños de los cerdos. Pero es que una desgracia económica, ella lo interpreta como un acto de misericordia de Dios
permitía que la crisis económica se adueñara de esa ciudad, de esa región, por misericordia. Yo quiero hacerte alguna pregunta. ¿Alguna vez has sentido que en tu vida que las cosas no salen bien, no sales como tú lo habías planeado, que de pronto aquella inversión o aquel trabajo que tenías que te parecía fantástico, ya no lo tienes? Y entonces dices, y culpas posiblemente a Dios. ¿Por qué Dios? Hay una pregunta que se hace constantemente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? ¿Por qué? Yo he oído personas que dicen, ¿por qué justo ahora que yo me planteaba volver a Dios, por qué me pasa esto? No, Elena White dice que fue por misericordia. Aquellos hombres de Gadarenos estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrar el hechizo de la indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia. Jesús lo que deseaba era que miraran más allá de lo material, que superaran el plan terrestre, que pensaran en las dimensiones espirituales de la vida eterna. Ellos no se preocupaban por eso. Vivimos en una sociedad materialista, hedonista. Eso es verdad. Pero también hay muchísimas personas que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed del amor de Dios, hambre y sed de ser consolados y de recibir consolación. Están ahí en medio de esa multitud. Ese hombre, ese endemoniado, representa a todos aquellos seres humanos que hoy en el siglo XXI necesitan de Dios y saben que necesitan de Dios. Y Jesús se quiere darles una lección tremenda a esos gadarenos: desprenderos de las cosas terrenales y preocuparos por las cosas espirituales. Pero el pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. Escuchad, no todo lo que nos sucede no lo merecemos. No todo lo que sucede es por culpa de una mala decisión que tenemos. No todo lo que nos sucede es porque Dios lo quiere. Pero a veces Dios permite que nos sucedan cosas desagradables para que nos detengamos un poco en nuestro recorrido, para que dejemos de deambular por las calles pensando en los bienes materiales y miremos al cielo, miremos a Jesús cómo intercede Él con nosotros. La manifestación, página 306. La manifestación del poder sobrenatural despertó las supersticiones de la gente y excitó sus temores. Este forastero quedaba entre ellos, si este forastero se quedaba entre ellos, podían seguir mayores calamidades. Ellos temían la ruina financiera y resolvieron librarse de su presencia. Mirad, en nuestra sociedad, los seres humanos hemos querido desplazar a Dios de un lado. Hemos culpabilizado a Dios y a la religión de los problemas de este mundo. Y en realidad, los problemas de este mundo han surgido porque hemos apartado a Dios de nuestro lado. Yo he dicho muchas veces, si nosotros le hiciéramos caso, un poco de caso, a lo que la Biblia nos enseña, muchas de nuestras dificultades dejarían de existir. Y muchas de nuestras angustias, temores nocturnos pasarían al olvido. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios a nuestro lado nos sana, nos cura y nos transforma. Los que habían cruzado el lago con Jesús hablaron de todo lo que había sucedido la noche anterior, del peligro que habían corrido en la tempestad y cómo el viento y el mar habían sido calmados, pero sus palabras quedaron sin efecto. Es como palabras en oídos sordos. Recordemos un poquito la tormenta. Medianoche, el viento ruge, las olas del mar golpean aquella barca, parece que se va a hundir. Jesús llega y le dice al mar, callad, estad quieto. Y el mar en dulce calma y los vientos cesan. Pero unos instantes antes estaban a punto de perecer. Si tu vida es golpeada por las olas del mar, como fueron golpeadas aquella barca, si en tu vida hay tormenta y hay problemas, no te desesperes. Clama a Dios que Él te escucha y Él te oye. Nosotros, 2000 años más tarde, no hemos cambiado
nada en nuestra actitud con respecto a los gadarenos en muchos aspectos. Dice el apóstol Pablo al epístola a Timoteo, 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5, algo que para mí es un llamado de atención y una aplicación práctica del episodio de los gadarenos. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Nadie lo discute, es una época de tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Todo lo otro lo sabemos y lo vemos constantemente. Pero en esta época de crisis de la pandemia, he visto a través de los medios informativos cómo cantidad de personas se iban a las fiestas ilegales y decían, es que tenemos ganas de divertirnos. Decía, pero si es un riesgo lo que estás haciendo, sí, pero tenemos ganas de divertirnos. El estrés postraumático del encierro no buscaban calmarlo con una relación correcta con Dios, solo con diversión. Y la diversión no solucionaba los problemas y la crisis de la pandemia se multiplicaba. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En la 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Preferimos sinceramente, en vez de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, preferimos en vez de acercarnos a aquella persona que ha sido transformada por Dios para aprender qué es lo que Dios hizo con él, y preferimos quizás oír lo que los cantos de sirenas, como se suele decir, nos llegan a nuestros oídos. Queremos oír cosas que nos agraden los oídos y a veces no queremos oír la palabra de Dios. Yo creo que ha llegado el momento que pensemos en un cambio de vida, que luchemos con la ayuda de Dios, con la intervención del Espíritu Santo por una vida mejor. Tengo que reconocer mi fragilidad. Mi naturaleza humana es pecadora, es débil. Mis intenciones muchas veces no bastan porque me canso, me agoto, me distraigo. Debo reconocer mis pecados. ¿Pero qué es reconocer mis pecados? No es decir, Dios mío, perdóname por los pecados que he cometido. Debo tomar conciencia de la gravedad del pecado que yo he cometido y que eso costó la muerte de Cristo en la cruz. Debo suplicar insistentemente la intervención de Dios en mi vida. Aquel endemoniado se postró delante de Jesús y suplicaba ayuda con sus ojos, con sus gestos, con su mirada. Supliquemos a Dios que intervenga en nuestra vida. Nosotros podemos cambiar un estilo de vida. Podemos cambiar de ser unos enemigos de Dios a ser hijos de Dios. El muro de separación Dios lo derribó a través de Cristo en la cruz. Nosotros podemos, y es bonito que el hombre endemoniado le dice a Jesús, déjame quedarme contigo. Yo también lo hubiera dicho. Posiblemente vosotros también lo hubieran dicho. De veros sanado, transformado. Señor, déjame quedarme contigo. Déjame irme en la barca al otro lado. Y Jesús le dice, no. Tú no te vas a quedar conmigo. Ve a los tuyos, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. Cuenta cuántas grandes cosas Dios ha hecho por ti. Eso significa, y con eso concluyo, que debemos manifestar gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gratitud a Dios porque a veces ha permitido que sucedan en nuestra vida problemas que nos ayuden a confiar y a depender más de Él. Gratitud a Dios por la compañía vuestra, por vuestras oraciones, por vuestro apoyo, por vuestro cariño. Pero sobre todo, gratitud a Dios porque Cristo muy pronto vendrá. Mi deseo y oración es que nos acerquemos como aquel endemoniado a Jesús y lo miremos y digamos, Señor, ten piedad de nosotros. Vamos a terminar con una oración suplicando a Dios que intervenga en cada una de nuestras vidas.
Que Dios os bendiga, que Dios os acompañe, que os otorgue una semana colmada de abundantes y bellas bendiciones. Oremos. Bondadoso y querido Padre que moras en los cielos, no queremos más de lo mismo. No queremos seguir viviendo como si tú nos contaras en nuestra vida. Queremos un cambio. Necesitamos un cambio. Necesitamos ser liberados de las cadenas del pecado. Necesitamos que el enemigo sea alejado y rechazado por tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, recuperar la calma de nuestra mente y de nuestro corazón y necesitamos disfrutar de tus bendiciones. Gracias, Jesús, por los momentos que nos has dado. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión, por tu ternura, por tu intervención en el santuario celestial, por tus promesas. Espíritu Santo, te invocamos para que mores en nuestros corazones de manera permanente, que nos ayudes a abandonar las cosas que no son conforme a tu voluntad, que cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, que pasemos a ser como aquellos que hacen tu voluntad, que podamos contar a los otros, Señor, que podamos levantarnos de nuestra calma espiritual y podamos andar con júbilo y con gozo, hablarle a los otros de lo maravilloso que tú eres, que te lo suplicamos humildemente en el dulce nombre de Jesús. Amén.